Todos nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza. Somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Nosotros venimos a presentarles un trabajo sobre la materia de lenguajes y autómatas 2. Nuestra docente, la ingeniera Doralina Hernández Lechuga. Este es de la unidad 4. Vamos en séptimo semestre. Mi equipo está conformado por su servidora Marisol Martínez Méndez. Maurilio Alejandro Escamilla Gaona. Kevin Alonso Rosales Bustos. Nosotros les vamos a hablar sobre el tema 4.1, registros. En primera instancia veremos qué son los registros. Los registros son la memoria principal de la computadora. Existen diversos registros de propósito general y otro de uso exclusivo. Algunos registros de propósito general son utilizados para cierto tipo de funciones. Existen registros acumuladores, puntero de instrucción, de pilas, etc. Los registros son espacios físicos dentro del microprocesador, con capacidad de 4 hasta 64 bits, dependiendo del microprocesador que se emplee. ¿Quiénes lo utilizan? Antes que nada, para el desarrollo de esta parte hablaremos instantáneamente del registro, de activación o de marcos de pila. Esto se debe a que en la documentación encontrada sobre el manejo de los registros EBP y SP se hace mención de dicho concepto de marco de pila. Esto puesto que el lenguaje permite recursividad, los registros de activación se asignan dinámicamente. ¿Qué hacen? Los registros del procesador se emplean para controlar instrucciones en ejecución, manejar direccionamiento de memoria y proporcionar capacidad aritmética. Los registros son direccionables por medio de una viñeta, que es una dirección de memoria. Los bits, por conveniencia, se enumeran de derecha a izquierda. Su distribución, la CPU tiene 14 registros internos y cada uno de ellos de 16 bits. Los bits están enumerados de derecha a izquierda de tal modo que el bit menor significa el bit 0. A continuación, los arreglos de registros internos se clasifican de la siguiente forma, que son 14. El acumulador, índice base, contador, datos, apuntador de pila, apuntador de base, índice destino, índice fuente, apuntador de instrucciones, banderas, segmento de código, segmento de datos, segmento extra y segmento de pila. Bueno, yo les voy a hablar un poco más acerca de los registros internos. Bueno, en resumen, la unidad central de proceso, el CPU, tiene 14 registros internos, como decía mi compañera. Los primeros 4 son AX, BX, CX y DX. Estos son de uso general y se pueden usar también como registros de 8 bits. Es decir, AX se puede dividir en AH y AL, donde AH es el byte alto, en su sigla en inglés la H es height y AL es el byte bajo, low en inglés. Lo mismo es aplicable a los otros tres, en BX, CX y DX. Los registros de propósito general, bueno, en estos nos dice que, como su nombre lo indica, se utilizan en la forma en que lo desee el programador. Es la forma más fácil de utilizarlo para quien lo vaya a ocupar. Cada uno de estos registros se puede direccionar como un registro de 16 bits o como un registro de 8 bits. Cada uno de estos registros de 16 bits está formado por la concatenación de dos registros de 8 bits. Por ejemplo, el registro AX es la concatenación del registro AH y AL. El BX por igual está concatenado por el registro BH y BL.
al igual que el CX y el DX, donde el bit 0 del registro AH es el bit 8 del registro AX. Bueno, en los primeros cuatro que les decía, el AX, AH, AL, ese vendría siendo el primero, que es el acumulador. A menudo nos dice que conserva el resultado temporal después de una operación aritmética o lógica. Este vendría siendo el primer ejemplo. El segundo, BX, es el registro base. Se utiliza para guardar la dirección base de listas de datos en la memoria. Estos primeros dos ejemplos, más adelante mi compañero Mauricio les va a explicar, les va a poner un ejemplo con código. El siguiente registro, que es el CX, el contador, nos dice que hace el conteo para ciertas instrucciones de corrimientos y rotaciones, de iteraciones en el ciclo loop y operaciones repetitivas de cadenas. El siguiente es el DX, es el registro de datos. Nos dice que contiene la parte más significativa de un producto después de una multiplicación, o sea, la parte más significativa del dividendo antes de la división. Bueno, los siguientes registros son los registros apuntadores y los registros de índices. En los primeros, en los registros de apuntadores, nos dice que son los registros usados como índices por algunas instrucciones. También pueden ser usados como operandos, excepto el registro IP. Los registros SP, apuntador de la pila, y BP, apuntador de base, están asociados con el registro SS y permiten al sistema accesar datos en el segmento de la pila. El primer registro, que es el SP, es el apuntador de la pila de 16 bits. Está asociado con el registro SS y proporciona un valor de desplazamiento que se refiere a la palabra actual, que está siendo procesada en la pila. Los procesadores 80, 386 y posteriores tienen un apuntador de pila de 32 bits, el registro ESP. El sistema maneja de forma automática estos registros. Nos dice también que almacena el desplazamiento dentro del segmento de pila y apunta al último elemento introducido en la pila. Se usa conjuntamente con el registro SS. El siguiente registro es el BP. Este es de 16 bits y nos dice que facilita la referencia de parámetros, los cuales son datos y direcciones transmitidos vía pila. Se usa para almacenar desplazamiento en los distintos segmentos. Por defecto es el segmento de la pila. Los registros índice nos dice que el SI y DI están disponibles para direccionamiento indexado y para sumas y restas. El registro DI o índice de destino almacena el desplazamiento del operando de destino en memoria en algunos tipos de operaciones o operaciones con operandos en memoria. Este registro índice nos dice que también es requerido por algunas operaciones con cadenas de caracteres. En contexto, el DI está asociado con el registro ES. El siguiente registro es el SI o índice de origen. Nos dice que almacena el desplazamiento del operando de origen en memoria en algunos tipos de operaciones o operaciones con operandos en memoria. El registro índice de fuente de 16 bits es requerido por algunas operaciones con cadenas de caracteres. En este contexto, el SI está asociado por el registro de S. El registro IP, que vendría siendo el último, nos dice que este es el índice de programa. Nos dice que almacena el desplazamiento dentro del segmento de código. Este registro junto al registro CS apunta a la dirección de la próxima instrucción. No puede ser usado como operando en operaciones aritmético-lógicas. Los siguientes registros son los de bandera. Los siguientes registros son los siguientes. El overflow flag, que significa desbordamiento, nos indica el desbordamiento de un bit de orden alto.
más a la izquierda después de una operación aritmética. El direction flag o de dirección nos dice que designa la dirección hacia la izquierda o hacia la derecha para mover o comparar cadenas de caracteres. El de interruption flag o de interrupción indica que una interrupción externa, como la entrada desde el teclado, sea procesada o ignorada. El trap flag o de trampa examina el efecto de una instrucción sobre los registros y la memoria. Los programas depuradores como de debug activan esta bandera de manera que pueda avanzar en la ejecución de una sola interrupción a un tiempo. El SF o sync flag contiene el signo resultante de una operación aritmética. Por ejemplo, 0 es igual a positivo y 1 es igual a negativo. El zero flag indica el resultado de una operación aritmética o de comparación. Por ejemplo, 0 es igual a resultado diferente de 0 y 1 es igual a resultado igual a 0. El AF o Auxiliary Carry Flag contiene un acarreo externo del bit 3 en un dato de 8 bits para aritmética especializada. El PF o Parity Flag o de paridad indica paridad par o impar de una operación en datos de 8 bits de bajo orden, más hacia la derecha. El Carry Flag o acarreo contiene el acarreo de orden más alto, más a la izquierda. Después de una operación aritmética, también lleva el contenido del último bit en una operación de corrimiento o rotación. Bueno, este siguiente punto lo va a explicar mi compañero Maurilio. Bueno, los siguientes registros serían los de segmentos. El primero que veremos es el de código. Nos dice que tiene la dirección lógica del segmento en que se encuentra el código de un programa. Si el código ocupa más de un segmento, contiene la dirección lógica de uno de los segmentos. Más que nada dice almacena la dirección inicial del segmento de código de un programa en el registro. Esta dirección de segmento más un valor de desplazamiento en el registro apuntador de instrucción IP indica la dirección de una instrucción que es buscada para su ejecución. El siguiente registro sería el de datos. Nos dice que tiene la dirección lógica del segmento en que se encuentran los datos estáticos de un programa. Si los datos ocupan más de un segmento, contiene la dirección lógica de uno de los segmentos. Aquí nos dice que contiene datos constantes y áreas de trabajo definidas por el programa. En términos más sencillos, esta dirección más un valor de desplazamiento de instrucción genera una referencia a la localidad de un byte específico en el segmento de datos, perdón. El siguiente sería el segmento extra. Este registro también tiene la dirección lógica de uno de los segmentos en que se encuentran los datos estáticos de un programa. Este registro se utiliza en ciertas operaciones del microprocesador para el manejo de la cadena. Aquí nos dice que algunas operaciones con cadenas de caracteres, datos de caracteres, utilizan este registro extra de segmento para manejar el direccionamiento de memoria. El siguiente sería el segmento de pila. Nos dice que tiene la dirección lógica del segmento en que se encuentra la pila del sistema. La pila no puede ser mayor a un segmento. Aquí en este registro permite la colocación en memoria de una pila. En términos más sencillos, la pila contiene los datos y direcciones que usted necesita guardar temporalmente o para uso en llamadas subrutinas. Y estas serían nuestras fuentes de consulta y eso sería todo. Gracias. En este ejemplo utilizaremos Prolog. Básicamente nos permite programar utilizando la lógica de predicado de primer orden, o sea, lógica formal. Y básicamente fue desarrollada para resolver problemas de inteligencia artificial y lingüística. La idea trata de entender el lenguaje natural y procesar. A nosotros nos va a permitir hacer sistemas expertos. Un sistema experto sería un sistema que ayuda a tomar decisiones, que aplique la lógica para obtener respuestas de verdadero o falso o respuestas de un valor específico.
Bueno, comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir un archivo en bloc de notas. Aquí tenemos que escribir el programa en un bloc de notas y después lo abriremos con un intérprete que va a permitir escribir la pregunta o la expresión que yo quiero evaluar y de eso va a obtener un resultado. Bueno, aquí guardamos nuestro archivo con .pl. Voy a poner ejemplo, .pl, y después en Prolog nuestros programas van a estar compuestos de cláusulas y esas cláusulas van a ser de dos tipos. Una sería de hechos o afirmaciones, sería lo mismo, que tiene básicamente esta forma. En este ejemplo haremos un programa que nos diga quién es nuestra mamá y quiénes son sus hijos. Los hechos estarían de esta forma. Y sería de esta forma. Norma y Alejandro, que son el sujeto, son pareja, que sería el predicado, y esta cláusula sería una afirmación. Estas serían las afirmaciones que necesitaríamos. Y estas definiciones harían referencia al registro de índice base, que se expresaría por el bx, porque nos dice que se utiliza para guardar la dirección base de listas de datos en la memoria, porque en sí las cláusulas o afirmaciones, como las queramos llamar, se guardan en el archivo, ahí están como base. Y el segundo tipo de cláusulas que nosotros podemos tener en un programa Prolog es lo que llamamos como cláusulas de OR, que básicamente es una regla de esta forma.
observamos que la X está en mayúsculas. Acá ya tenemos en sí el lenguaje de programación en Prolog. Básicamente definimos todo lo que está en mayúsculas es una variable. Lo que empieza en mayúsculas para Prolog sabe que es una variable. Se leería así. Si Y es mamá de X, para que sea verdad, se tiene que cumplir lo siguiente. Ese punto, dos puntos de guión, significa un sí condicional. O sea, si se tiene que cumplir que Y sea femenina y que tenga un hijo o una hija llamado X. Esa regla se llama cláusula de Hoare o una regla de inferencia. Sería deducir o sacar conclusiones. Básicamente la conclusión sería si Y es femenina y si Y tiene un hijo o hija que sería X, entonces Y es mamá de X. Ese es el razonamiento o regla que haría este programa. Ese razonamiento lógico haría referencia al registro acumulador, que se expresaría por AX, porque nos dice que a menudo conserva el resultado temporal después de una operación aritmética o lógica, y lo que obtenemos de ese razonamiento puede ser un true, un false o un resultado en específico, y ese resultado no se guarda. De estos dos tipos de cláusulas están compuestos por log. Y ahora guardamos el archivo y lo mandamos abrimos Prolog. Para cargar el archivo le tenemos que dar en File, en Console y buscamos el archivo. Ya que está cargado, aquí nos va a decir que hay 6 cláusulas. Escribimos, puede ser la consulta. Podríamos preguntar de diferente forma, en especial son 3. Así. Sería ahí están las primeras respuestas. Que Norma tiene una hija que se llama Alejandra, otro hijo que se llama José y un hijo que se llama Aurelio. Esa sería la primera forma. La segunda sería otra forma que estamos preguntando quién es la mamá de Aurelio. Y aquí aparece como respuesta Norma. Y por último, esa sería la tercera forma. Que si la mamá de Norma es Maurilio, tiene como resultado un verdadero. Y ese sería el funcionamiento de este programa. Y como les dije, los hechos o afirmaciones ahí están de base. Cuando se carga el archivo, las respuestas serían el resultado de ese razonamiento lógico y son temporales y no se guardan.